La gnosis se atribuye al pragma de Gnostos Theos en su praxis. Parte 2. Introducción. Saludos. Antes de comenzar con este vídeo, tengo que decir algo. He estado sopesando la necesidad de expresar en palabras mis experiencias y mis disertaciones, o de realizar vídeos o comentarios en esta red social o en todo Internet. Es decir, he estado contrastando beneficios y maleficios por hablar en público desde mi propia perspectiva autoorientativa y autoempoderadora. Con este tipo de reflexiones personales de mi propia conducta, llego a conclusiones y tomo decisiones propias. Y para ello es necesario un periodo de descanso, aislándome de aquello externo que distrae y que agota, para así facilitarme un regreso a mi propia esencia, a mi yo teúrgico. Desde luego, me es beneficioso guardarme mi propia sabiduría de mi propia experiencia para autoenfoque, autoconcentración, en orgullo y autoconvicción. Y también, aunque suene contradictorio, a veces es beneficioso expresar mi propia sabiduría de mi propia experiencia solo a aquellos y a aquellas que hayan logrado la comprensión mínima de su propia esencia teúrgica, es decir, que tengan un mínimo de decencia, para que se orienten y se empoderen a sí mismos y a sí mismas en sus propias convicciones y méritos honoríficos de vencer los límites anímicos que les limitaban a sí mismos y a sí mismas. Como decía el axioma, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que el acto de honor puede ser para yo, orientándome y empoderándome a mí mismo, y puede ser para el yo del camarada, facilitando que el camarada se oriente y se empodere por sí mismo. Aunque tenga pendientes algunos temas interesantes que investigar y entender, o aunque tenga pendientes de explicar algunas de mis experiencias que ya comprendí, a veces no siento ninguna necesidad de hacer nada más ni de decir nada más, pues expresar en palabras requiere de una ingente energía y voluntad. Y sinceramente, a veces prefiero dedicar mi energía a otras prácticas como ejercicio físico, estudios o programación. En verdad, mis verdaderos camaradas son autosuficientes, no necesitan de mi consejo y ellos disciernen por sí mismos. Y yo, pues, me alegro por ellos, me alegro de ello. Bueno, pues ahora es el momento de hablar, así que comencemos. En la anterior parte de este tema expresé unos conceptos que difieren de la cultura académica actual. Y es que yo llegué a tales conclusiones tras unas etapas de comprensión. Primero, por intuición de yo, según mi esencia teúrgica. Luego, por propia experiencia praxiomática de gestión anímica en el mundo fenoménico para facilitar mi autoexperimentación de yo en autorreferencia. Y luego lo traté de corroborar desde la psique cognitiva, analizando la cultura en el pasado histórico. Lo que me dio unos resultados que provienen más allá del sentido racional y de la sensación irracional. Unos resultados aterrizados en palabras que suenan extrañas para la cultura moderna. Para mí así fue y eso también es un método de autoorientación, autoafirmación y retroalimentación. En esta ocasión voy a profundizar cognitivamente un poco más en tales conceptos, retractándome de posibles errores lingüísticos, pero también expresando cómo llegué a mis propias conclusiones, por alcanzar un entendimiento mayor basado en mi propia comprensión innata y mi propia autoafirmación esencial. Esto de perfeccionar el entendimiento de cómo son los mecanismos de puesta de sentido en el mundo fenoménico, ya sean en los ámbitos de la cultura, del lenguaje o de la política o de las ciencias. Esto necesita de una ingente potencia espiritual del yo teúrgico que lo enfoque en un vector volitivo de energía hacia el ámbito cognitivo racional de la psique anímica. Esto podría ser contraproducente para el verdadero hombre espiritual y para la verdadera mujer espiritual, pues se usa la potencia del yo teúrgico como un impulso volitivo del vector de voluntad de yo, referenciándolo a otra cosa que no es yo, manifestando energía en el mundo fenoménico. Y eso conlleva que tal energía se agote en un esfuerzo emocional, en un esfuerzo mental o en un esfuerzo físico.
Aún así, con este inconveniente, si se hace con una estrategia de autoliberación, de autocomprensión esencial, más allá del entendimiento cognitivo, entonces merece el esfuerzo tal acto de valor en el mundo fenoménico. Recordemos que el mundo fenoménico es considerado metafóricamente como un laberinto fractal, es decir, una serie de superobjetos axiológicos cuya complejidad es exponencial. El propósito de actuar en el mundo fenoménico precisamente es salir de ese laberinto y no perfeccionar tal laberinto. O sea, liberarse de la cárcel anímica y no perfeccionar precisamente tal cárcel anímica. Y para esto, repito, el propósito de actuar en el mundo fenoménico siempre debe ser un acto valiente de honor, empoderando y guiando a sí mismo y a los demás camaradas. Y esto es un axioma que define cómo vivir con dignidad, aunque estemos dentro del laberinto infernal. Es decir, tras el esfuerzo de explorar el laberinto, solo hay que volver a la autorreferencia, recuperar el acceso a la potencia de yo, para así descansar y regenerar la energía usada. Con el merecido descanso tras el esfuerzo de actuar con honor, con la comprensión de las esencias que se ha logrado y con el entendimiento de los mecanismos que se ha logrado, la autoconvicción y la pureza de sangre se percibirán potenciadas, así como la alegría y el orgullo también se potenciarán. Esta alegría y este orgullo potenciados serán los arquetipos teúrgicos que regirán en la realidad del hombre despierto y de la mujer despierta, pues han logrado autovencer los límites anímicos de la condición, resolviendo así las dudas que planteaba la cultura y solucionando así la confusión desorientativa, facilitando que se pueda volver a la práctica real de salir del laberinto sin que haya más distracciones mundanas del mundo fenoménico. Y afortunadamente habrán aquellos y aquellas que en su pureza espiritual no necesiten hacer esto de, abrimos comillas, limpiar el subconsciente, solucionando los conflictos internos, solucionando la confusión que fue provocada por la cultura moderna. Cerramos comillas. Ahora comencemos con las explicaciones, planteando la siguiente cuestión. ¿Por qué dije que, abrimos comillas, la gnosis se atribuye al pragma de Nostos Theos en su praxis? Cerramos comillas. ¿Por qué dije eso? El motivo de tal aseveración se hará evidente a lo largo de este vídeo y de los que hagan falta después. Repito, en verdad llegué a tal conclusión por la autocomprensión de mi esencia teúrgica y por el entendimiento de los mecanismos de puesta de sentido. Lo más curioso es que lo que encontré luego en el ámbito cultural, tras apartar los relativismos erróneos, me sirvió para confirmar lo que ya había intuido antes. Recordemos que el yo teúrgico existe intrínseco a la verdad verdadera de lo inconocible, pues su esencia original no se puede conocer, solo se autoexperimenta existente en su propia práctica de existir por sí mismo y para sí mismo, sin relatividades cognitivas. Es decir, que en la gnosis verdadera no hay errores pragmáticos en su praxis, pues la acción del yo teúrgico, es decir, la gnosis, acontece desde fuera del mundo fenoménico mortal del demiurgo. Sí, acontece como verdadera sabiduría, aparte de la cognición relativa que se basa en premisas culturales. Unas premisas silogísticas que solo son unas mentiras consensuadas en esta falsa sociedad satánica moderna, por unos satánicos mentirosos que han tergiversado todo el pasado histórico. Bueno, así que para solucionar la duda que yo tenía acerca de la etimología de la palabra gnosis y de su atribución práctica, pues pregunté en una página web de etimologías, en la misma precisamente que he estado consultando para hacer anteriores vídeos. Mi mensaje fue el siguiente. Saludos. Tengo una duda acerca de la palabra gnosis, de su origen etimológico, de su significado y de su atribución práctica. Se dice que gnosis se traduce como conocimiento, y esto lo dicen en las sectas judeocristianas
por ejemplo la de Samael Weor, y en las sectas satánicas ocultistas, por ejemplo la falsa teosófica de la India británica, que en verdad hace un culto satánico al demiurgo Abrasas. Y esta publicidad mundial masiva con tal término, abrimos comillas, gnosis como si fuera un conocimiento racional relativo, cerramos comillas, esto es sospechoso de tergiversación acorde a otros temas, entre gente malintencionada que se pone de acuerdo para difundir mentiras. Pero si gnosis es de origen griego, ¿por qué se la compara con la palabra cognoscer, que derivó a su vez del latín cognoscere? ¿Por qué no se observa la palabra gnosis según desde su mismo idioma de origen, el griego? Puede que gnosis no sea conocimiento por el siguiente motivo. Gnosis se compone de no y del sufijo sis. No podría derivar de gnoos, nos, que deriva a ego y luego a yo. Y la otra parte de la palabra, el sufijo sis, significa acción del sujeto. Así, de este modo, la palabra gnosis podría significar entonces, abrimos comillas, la acción de yo, o la praxis del pragma, que es yo, cerramos comillas. ¿Y cuál fue el contexto significativo de tal acción de yo? ¿Cuál fue su atribución práctica? Pues precisamente lo antagónico a la tergiversación que hacen aquellas sectas satánicas que dicen eso de, abrimos comillas, eliminar al ego yo nos, cerramos comillas. En verdad, la gnosis se atribuye al pragma de nostos teos en su praxis. Nos teos o nostos teos significa el yo de teos, y eso es el nombre usado por los griegos para referirse a lo inconocible, es decir, a lo que no se puede conocer. Si esto es así, por lo tanto, resulta irónico o absurdo cómo se invierte el origen, el significado y la atribución práctica de la palabra gnosis, que significa la acción del yo que experimenta su propia esencia divina e inmortal, hasta confundirla con aquello antagónico, ese conocimiento racional relativo a los entes del mundo fenoménico mortal. Así que mi pregunta es la siguiente. Apartando la cultura falsa de tales sectas satánicas, de fanáticos que han tergiversado el pasado histórico para imponer sus dogmas y sus cultos al ciclo de la muerte, en verdad, podría ser que gnosis significa la acción de yo, que es pura autoexperimentación divinal aparte del mundo fenoménico mortal. Disculpen la molestia y gracias. Pues este es el mensaje que yo envié a la página web de etimologías. Yo recibí la siguiente respuesta del administrador de esta web de etimologías. Me dice, ¿cómo que no se conserva? Trata gnosis en el traductor de Google. Se acabó el mensaje. Le dije, gracias por responder. Disculpe, no estoy seguro de si ha leído mi mensaje anterior completamente. El planteamiento inicial de la cuestión fue, ¿por qué no se observa la palabra gnosis desde su idioma de origen, el griego? Yo no dije que, ¿por qué no se conserva? Según las evidencias que he comentado antes y lo que se puede observar precisamente en Internet, las palabras no van intactas en latas de conservas durante más de 2500 años, entre comillas. El traductor de Google tiene una considerable probabilidad de errores en sus traducciones. No es perfecto, porque son algoritmos y además hay combinaciones de palabras en el traductor cuyos resultados son unos galimatías simbólicos con rasgos ocultos de satanismo. Que Google Traductor ponga en griego la palabra gnosis me parece estupendo, pero obviamente sus autores siguen las mismas mentiras históricas de tales sectas fanáticas que he mencionado en mi anterior mensaje. Y por favor, el traductor de Google no es una herramienta útil para el trabajo que hace la etimología, rescatar la verdad de las palabras. Ustedes lo sabéis. Por si sirve de algo, repito el planteamiento de la cuestión. Puede que gnosis no sea conocimiento por el siguiente motivo. Gnosis se compone de no y del sufijo sis. No podría derivar de nos, que deriva a ego y luego a yo. Y sis significa la acción del sujeto. Así, gnosis podría significar entonces la acción de yo o la praxis del pragma que es yo. Y mi cuestión era esta. ¿Podría ser que gnosis significa la acción de yo
que es pura autoexperimentación divinal, aparte del mundo fenoménico mortal? De ser esto así, si ustedes lo toman en consideración, por favor, podrían corregir un error pernicioso que dura más de 2000 años y que ha confundido a millones de personas. Saludos. Bueno, pues la respuesta de este señor fue la siguiente. Me dice, no, la palabra griega gnosis no tiene nada que ver con la palabra ego. No está compuesta con la raíz del verbo gignosco, yo conozco, y relaciona con la raíz indoeuropea no, que es conocer. Presente las palabras conocer, nota, noticia, notario, a través del latín nocere, mientras que la palabra ego se vincula a la raíz indoeuropea eg. Se acabó el mensaje que me envió esta persona. Ya no hay más mensajes compartidos. Bueno, sinceramente agradezco la respuesta de esa persona. Sin embargo, estos argumentos de tal respuesta tienen un sentido en lo racional, que es acorde a la cultura actual impuesta y que es consensuado en el ámbito académico, pero que difiere de la verdad que existe más allá de la misma condición. De hecho, esos argumentos no me solucionaron la duda, sino que tuve una disonancia cognitiva, pues mi intuición y mi experiencia me habían inspirado y sugerido algo que difiere a tal sentido académico. Así que hay diferencias entre tales argumentos racionales y mis experiencias praxiomáticas, cuyos orígenes son antagónicos. Por lo tanto, en mi entendimiento había un error lógico y en la cultura había unas premisas que no son totalmente verdad, pues no se basan en las atribuciones prácticas reales que acontecieron en mi propia experimentación, y tampoco se basan en las atribuciones prácticas reales que acontecieron en aquellos contextos significativos hace miles de años, allá precisamente en Grecia o en donde fuera, donde se usaba la palabra gnosis. La disonancia cognitiva que tuve es porque esta persona no me respondió concisamente a mi pregunta, sino que precisamente él trató de usar el latín como si fuera acaso el origen del griego. Y es que se debe saber que primero fue el idioma indoeuropeo, luego fue el griego y luego fue el latín. Por lo tanto, no se puede usar el latín ego para decir que eso fue el origen de la palabra yo en el idioma griego, porque en griego la palabra yo se escribe diferente a ego. Y observando el traductor de Google, me encuentro con algunas curiosidades que no encajan con el argumento que he recibido de esta persona. En esta imagen, el traductor lo traduce desde el griego hasta el español, como genuino o como cognición. A ver, aquí hay algo extraño, porque las palabras genuino y cognición son antagónicas. Por lo tanto, ¿qué significado es más acorde a la atribución práctica de quien existe como sí mismo y que actúa sin condicionantes psíquicos ni anímicos, del yo teúrgico que precisamente es algo único y genuino, cuya característica innata es la genialidad que supera a la convicción? Pues no me esperaba que el mismo traductor fuera a poner una traducción acorde a la verdad de su atribución práctica clásica de hace más de 2000 años. Obviamente el significado más acorde es genuino. En esta imagen vemos cómo se escriben las letras que forman la palabra latina de ego, con los caracteres propios del griego. Pero eso no quiere decir que la palabra ego del latín sea acaso la que condicionó al idioma griego para definir cómo se decía yo en el idioma griego antiguo de hace más de 2000 años, sino que tales letras, la letra E, luego la letra G, luego la letra O, pues se escriben con tales caracteres en el idioma griego. Es decir, que se trata de una traducción actual, una adaptación entre cada carácter, como si acaso intentáramos ver cómo se ven los caracteres latinos usando los caracteres de otro idioma, como el ejemplo del cirílico del ruso o los caracteres propios del griego, lo cual eso daría como resultado algo que es irreal.
porque cada idioma contiene diferencias entre sus caracteres, sus palabras, sus significados y sus atribuciones prácticas. ¿Se entiende esto? Esto es de lógica. En esta imagen vemos que la palabra yo se escribe diferente en griego y que hay otra traducción con la palabra ego, que es del latín. Esta traducción a los caracteres griegos con los caracteres latinos e, g, o solo puede ser por una traducción reciente. Y no sería caso porque los griegos hayan usado la palabra ego del idioma latín para hablar acerca del yo teúrgico entre las otras palabras de su propio idioma griego, hace más de 2000 años. Pues esto sería absurdo, ya que el latín se comenzó a usar en otro país varios siglos después. En esta imagen he usado el teclado virtual del traductor para poder escribir con los caracteres griegos. Aquí vemos que la palabra castellana yo se escribe en griego como mou, lo cual se parece al moi del idioma francés y no se escribe con los caracteres e, g, o. También vemos que la palabra nos se traduce como genio, lo cual tiene un significado acorde a la atribución práctica de yo, es decir, de cómo actúa el yo teúrgico, con su cualidad de genialidad innata. En esta imagen vemos la traducción desde el español al griego de las palabras Dios incognoscible, que se interpreta como agnostos theos. Esta traducción se debe a que Google toma a la palabra gnosis como si fuera, ¿acaso?, un conocimiento racional, tal y como está consensuado oficialmente en ámbito académico y en ámbito sectario satánico. Por cierto, se debe saber que las academias y universidades están politizadas y que los partidos políticos son controlados por sectas satánicas como la masonería o el iluminismo. Yo explicaré cuáles son los indicios, pruebas y motivos por los cuales no estoy de acuerdo con llamar a lo inconocible como agnostosteos, sino que lo llamo como gnostosteos, precisamente porque yo me refiero al yo teúrgico con cualidad divina, verdadera, eterna e inmortal, que se autosustenta a sí mismo sin los condicionantes anímicos y sin los límites cognitivos, aparte de la psique, y cuya única actuación es existir como sí mismo en un perpetuo autosustento autorreferencial, intrínseco a lo que no se puede conocer. En esta imagen vemos que el traductor también hace las funciones de un diccionario, tratando de definir qué significan tales palabras. Lo cínico de esta definición es que precisamente se usa el argumento falso que también usan las sectas satánicas que han tergiversado a la gnosis. Así, el traductor dice lo mismo que los satánicos que controlan la cultura moderna, obviamente. Y dicen que, abrimos comillas, la creación del universo es actualmente algo que no se puede conocer. Cerramos comillas. Pues vaya, señores satánicos del traductor este masónico, yo ya conozco, entiendo, comprendo todo el universo demiúrgico, que precisamente solo abarca lo que es conocible. Yo ya sé cómo son cada arquetipo, cada sentido anexado, cada acto por inercia, cada objeto axiológico con sus contextos cronoculturales y significativos. Porque además, en el mundo creado conocitivo, solo hay mecanismos fractales que se repiten una y otra vez. Y esto es simplemente el efecto de una causa. Es decir, al vencer a Kundalini con el yo teúrgico, ese estado supramundano de meditación profunda, yo ya superé esa falsa iluminación de la que se habla tanto en ámbitos sectarios llenos de gente mentirosa que se disfrazan de gurús y sabios, etc. Y yo lo hice sin identificarme con el demiurgo.
lo cual me facilitó la gestión de lo anímico para poder acceder a la potencia eterna de mí mismo, de yo, de mi origen divino, teúrgico, que existe intrínseco a lo inconocible. Y esa experiencia sobrenatural no se puede poner en palabras 100% exactas. Todo eso suena a locura. Pero lo que me salvó de la locura es precisamente haber experimentado los hechos acaecidos desde lo incondicionado, aparte de la psique y aparte de sus condicionamientos relativos. Lo que me salvó de la locura es lo que yo puedo hacer en lo innato esotérico, que ningún satánico puede hacer en lo externo exotérico. Pues yo puedo discernir al alma, yo puedo separarme del sujeto anímico racional y del sujeto anímico irracional en autorreferencia, además de la práctica esotérica real y verdadera que se resume en la metáfora del acceso metafísico a la potencia de vacío para manifestar bioelectricidad mediante una anatomía sutil teúrgica que se conoce desde hace más de 2500 años y que es lo antagónico a la anatomía sutil que conforma la metáfora de Kundalini y sus chakras. En resumen, el universo creado sí se puede conocer mediante la ciencia racional y mediante la fe irracional. Y eso es lo antagónico al espíritu teúrgico que increa su propio universo implosivo de antimateria. De hecho, lo que no se puede conocer dentro del universo creado cognoscitivo, paradójicamente son los agujeros negros levógiros e implosivos. Así que, basta ya de tergiversaciones y de mentiras, que cualquier persona normal puede conocer la totalidad del universo creado, ya sea mediante el uso de la razón lógica o de la fe emotiva. Pero solo hay muy pocas personas que superan eso. Solo hay muy pocas personas que tienen un yo teúrgico y hay menos personas todavía que han experimentado lo que yo experimenté. Yo solo puedo estar orgulloso y alegrarme por los méritos teúrgicos de dos camaradas. Sus logros carismáticos son propios de sus cualidades genuinas de genialidad, y eso solo es cuestión suya, de su espiritualidad innata. La sinergia entre líderes de sí mismos es algo que acontece intrínseco al acto de honor que empodera y orienta al yo de cada camarada despierto. Como curiosidad, os digo que, en una estadística comparativa que se hizo acerca de las posibles mutaciones del genoma humano, las cuales podrían facilitar poderes sobrenaturales a las personas, pues en tal estadística comparativa se llegó a la conclusión de que quien tenía una voluntad inquebrantable entraba dentro de la posibilidad siguiente. Solamente se da en una persona de cada 7.000 millones. Así que el vir ya despierto con yo teúrgico, el verdadero hombre o mujer espiritual, quien existe despierto en lo esotérico, estadísticamente, solo somos uno de cada 7.000 millones. Vaya, qué buena suerte que tengo. No me tocó el timo de la lotería, pero soy el único entre millones de dormidos y malvados. Menos mal que no me dejo llevar por las tonterías que dice la cultura. Eso de las caricaturas que se llaman meme, eso de Forever Alone, sí, a solas entre la multitud. Eso es como se deben sentir muchas personas, porque no comprenden las esencias de su propio yo ni del yo de los demás, y tampoco entienden cómo son los mecanismos que los relacionan a ellos con los demás. Es así que se creen lo que la sociedad les margina, les impone. ¿Acaso pues se creen que no son válidos para vivir entre los demás y padecen depresión? Pero es que, en verdad, solo hay una minoría de gente malvada que hace daño a una minoría de gente gentil. Y que, entre estas minorías, pues hay una gran mayoría masiva de gente estúpida que reacciona por dinero, por inercia, por modas, por tendencias que son impuestas por tal gente malvada, pues precisamente para que la masa ataque a la gente gentil. En fin, tan simple y evidente. Y eso que pone en la imagen de gestionar el genoma para tener voluntad inquebrantable o energía infinita, o el acceso a la potencia de vacío para manifestar el brillo bioeléctrico, precisamente eso es análogo a la metáfora de vencer a la hidra,
vencer a Kundalini, como yo ya he hecho desde hace años. Bueno, continuando con el tema en cuestión, acerca de los mensajes a la web de etimología. No estoy diciendo algo que falte respeto a alguien, sino que, con todo respeto, cada individuo tiene su propia experiencia, su propia sabiduría y su propio entendimiento. Y con humildad, hasta un maestro puede equivocarse en sus aseveraciones, cuando aterriza en palabras su propia sabiduría innata. Pero el error sería autoanular la propia voluntad, la propia intuición y la propia experiencia del yo teúrgico con las premisas racionales de la condición o con los dogmas de fe irracionales. El error sería precisamente autoanular la propia experiencia y la propia comprensión de la propia esencia y de lo que uno ha experimentado en el mundo fenoménico. Si yo me anulo a mí mismo, es directamente un suicidio. Eso sí es un error. Yo no hago esfuerzos para después suicidarme autoanulándome según las premisas culturales y los razonamientos de otros, los cuales tienen parte de que ellos entenderán eso, será su opinión, pero no es una verdad experimentada por ellos, sino que se basa en unas premisas culturales, en algo consensuado socialmente, etcétera, etcétera. Está bien intercambiar opiniones, pero la opinión es el peldaño más bajo del conocimiento. Y el conocimiento tiene muchos peldaños, muchos niveles de conocimiento racional. El conocimiento nunca termina, siempre se repite en ciclos y no sale de su mismo mecanismo. El conocimiento nunca permite llegar a la verdad. La cognición no es útil para rescatar la verdad, para rescatar el étimos. El etos sí, la conducta ética con honor, que empodera y orienta, para rescatar el étimos. Entonces, autoanular mi propia voluntad de mi yo teúrgico, que busca la verdad, sería precisamente ir en contra de los valores éticos y ir en contra del código ético. Por lo tanto, tengo yo que aprender de mis errores y también tengo que tomar en consideración las explicaciones de los demás, su sabiduría, si tienen, su experiencia, si tienen, y también discernir entre sus palabras. Así que, ante la duda que no fue solucionada, pues yo me quedo con mi intuición pragmática y con mi experiencia praxiomática. Aunque esto suene a una falacia autocomplaciente. Pero es que ya no volveré a caer en el mismo engaño cultural de anular mi autoconvicción ni de negar las conclusiones que llegué por mi propia experiencia. Si yo me equivoco, me daré cuenta al verificar la teoría con la práctica, y entonces me retractaré. Bueno, así que yo sigo mi búsqueda en ámbitos culturales solo para vencer a la confusión que ha sido generada por las dudas que no están resueltas en lo cognitivo. Pues, como se decía antiguamente, la voluntad de un hombre es tan fuerte como lo son sus convicciones. Aclaro que la autoconvicción se fundamenta en la propia experiencia praxiomática de yo, que acontece según su propia esencia pragmática, intrínseco a lo inconocible. Y esto es antagónico a los ámbitos racional e irracional, pues ambos ámbitos son propios de la psique y están relacionados con el mundo fenoménico cognitivo. Y para que quede claro, mi estrategia es poner a la condición anímica en contra de sí misma, solucionando las dudas en su mismo ámbito, para que no me estorbe más con sus trampas racionales ni me robe más energías con sus trampas emotivas. Esta es una de las estrategias que merece mi esfuerzo, mi potencia y mi energía, que me facilita resistir con dignidad entre el mundo fenoménico infernal. Y esto es debido a que me es necesario vencer esos límites anímicos en los ámbitos de lo racional, tras haber sido víctima de maltrato psicológico durante casi 4 años por una satánica atea comunista. Ella con sus amiguitos acosadores y amenazadores, que entre todos trataron de convencerme racionalmente de que yo me suicide, porque según su justificación falaz, lo que yo sé es una mierda y yo no soy válido para vivir en este mundo porque soy lo peor, porque no soy como ellos, entre comillas, etcétera, bla, bla, bla. Y porque acaso que lo de Castaneda es mejor que lo de Felipe Moyano, entre comillas, bla, 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 etcétera, etcétera. Realmente no me importa decirlo una y otra vez. Que ese infierno psicológico me lo quitaré por completo del subconsciente a base de voluntad teúrgica, por la importancia capital de mi yo despierto teúrgico, para que yo acceda permanentemente a mi espíritu.
Esto que quede absolutamente claro. Me importa cero la vida de los satánicos y de las satánicas. Allá cada cual con su propia esencia y con sus actos. No es por otra cosa que liberarme de las trabas racionales y no es por nadie más que yo. Y si cualquier persona buscadora de la verdad, o ya despierto, de es útil u orientativo lo que estoy explicando, pues me alegro doblemente. Como es obvio y evidente que yo esté buscando en la cultura para entender precisamente y solucionar las dudas racionales, es debido a todos los ataques psicológicos que los satánicos han hecho para confundirme. Por lo tanto, vuelvo a repetir, mi estrategia es poner a la condición en contra de sí misma, el alma contra sí misma para que se autoanule ella. Y no voy a autoanular mi propia voluntad teúrgica de actuar con honor en el mundo fenoménico para autorrescatar mi propia voluntad, mi propia sabiduría, precisamente porque no hay razones por las cuales yo tenga que autoanular la verdad de lo que he experimentado y la verdad de lo que existe. Bueno, así que continué buscando acerca de la etimología de nos, de nuestro, de yo, de gnosis, y eso me llevó a la etimología del antiguo lenguaje indoeuropeo, al plural majestático, al egoísmo ético, a la epistemología, al yo-ego y a la psique de Freud. Todo esto lo explicaré paso a paso en próximos vídeos.